creo que en marketing es necesaria esa empatía, por eso se llaman mapas de empatía, ¿no? Te tienes que poner en el lugar de ese comprador y entender qué le afecta, ¿no? Cuando tú sabes quién es tu cliente, diseñas de una forma distinta, porque sabes sus flujos, sus costumbres, su forma de interactuar con una herramienta o con la herramienta del competidor, cómo está acostumbrado también. ¿Puede ser que las startups están empezando por el producto y se olvidan completamente de marketing? Sí, y también lo contrario. Empresas que empiezan simplemente con la captación de leads poniendo anuncios sin tener clara la estrategia, sin tener clara la value prop, pues sin tener claro cuál es el perfil de persona al que vas. Por eso es tan importante la estrategia en ese momento inicial, ese go-to-market. Hacia dónde estás yendo, ¿tiene sentido? ¿Vas a encontrar en algún momento product market fit? ¿Interesa la value prop que le estás contando a tu audiencia? Es verdad que existe una percepción que un fractional CMO o un director de marketing trabaja muy a alto nivel. Y para mí definir un cliente ideal o una propuesta de valor, sí, es alto nivel porque no es un trabajo fácil, pero es un básico. Hola, bienvenidos a otro podcast de Unlisted. Aquí estamos con Alejandra Lorente. ¿Cómo Hola. estás? Muy bien. Pues muchas gracias por venir aquí. Gracias a ti por invitarme. Nada, que menos, que menos. Y es un día bastante interesante porque vamos a hablar de algo que digamos, una tendencia, que es como aparición de un montón de personas, directores de marketing, Sí. que se multiplican, digamos, las empresas. Es decir, estamos dejando de ver que una directora, un director de marketing trabaja para una empresa y estamos viendo que podéis dar como servicio un poco a más empresas. Cuéntame un poco qué es eso, Fractional CMO y digamos cuál es como la definición de esto. El perfil de un fractional CMO es un perfil de un director de marketing que trabaja a tiempo parcial y te puede dar los resultados que necesitas según el momento en que esté en tu empresa. Hoy en día hay startups o scale-ups que no necesitan estrategia todo el tiempo, Vale. y tampoco puede permitírselo económicamente, Sí. ¿no? Esta figura de fractional te asegura que puedes pagar a una persona que te va a dar la estrategia que necesitas, el tiempo que puedes permitirte y el tiempo que necesitas. Vale. Entonces, me surge una duda. Tenemos startups, scale-ups, bueno, startups más bien en fase inicial, fase semilla. Yo tuve una de estas. Bueno, entonces igual me entiendo. ¿Qué es lo que me pasó? Hace 12, 13 años que pasó eso. Yo monté una startup. Sí. Pues cogí a una persona de producto, de tecnología, otra persona un poco como de comunicación, digamos, y yo pues buscando financiación, un poco de eso. ¿Qué pasa? Conseguimos financiación, llega el dinero y vienen los inversores preguntando, oye, Maciek, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los resultados? Y digo, ¿qué resultados? Pues leads, ventas. Digo, bueno, la página está ahí, no se supone que vienen las visitas y los leads. Dice, no, tienes que meter pasta. Digo, ¿cómo es eso? Bueno, tienes que invertir en paid, tienes que invertir en email, tienes que invertir en esto. Y digo, ostras. Entonces, fue esa época donde tuve que trabajar como 14 horas al día para poder entender todo lo que me estaban diciendo y aprender Google Ads, Facebook Ads por entonces. Entonces, ¿puede ser que sigue pasando algo así? Que las startups están empezando por el producto y se olvidan completamente de marketing. Sí, y también lo contrario. Empresas que empiezan simplemente con la captación de leads poniendo anuncios sin tener clara la estrategia, sin tener clara la value prop, pues sin tener claro cuál es el perfil de persona al que vas. Ostras, pues O sea, ha cambiado las cosas. Eso también ocurren las dos casuísticas, ¿no? Por eso es tan importante la estrategia en ese momento inicial, ese go-to-market, hacia dónde estás yendo, tiene sentido. ¿Vas a encontrar en algún momento product market fit? ¿Interesa la value prop que le estás contando a tu audiencia? ¿Qué es eso de value prop? La value proposition de tu producto, ¿no? Vale, ¿puedes explicar esto? Claro, la propuesta de valor de tu producto para tu audiencia. Uh-huh. Cómo resuelve los dolores que tiene tu audiencia, qué nicho del mercado está ocupando. Todo eso es súper fundamental antes de iniciar nada. ¿Podrías contar algunos casos de clientes que te han llegado? Y a lo mejor, ¿en qué hay más? ¿Los que están metidos en marketing sin saber realmente qué van a vender?
o lo contrario, que tienen un productazo pero no tienen estrategia de marketing? Se me da más la casuística de aquellos que tienen un productazo y no tienen estrategia de marketing. A mí también. Sí, se da mucho más. Pero y además... Sí, cuéntame algún caso. Pues el caso de un cliente que vino y tenía un producto de tecnología para ventas, ¿vale? Para ayudarles a vender más, ¿no? Esa era su value prop. Algo tan genérico como te ayudo a vender más. Llegan a mí y me dicen, necesitamos leads, necesitamos crecer en inbound. Y yo les pregunto, vale, pero ¿qué es lo que quieres contar? ¿Quién es tu audiencia? ¿A quién le quieres vender? Y tenían un montón de mensajes cruzados, un montón de ICPs, que el ICP es el Ideal Customer Profile, cruzados, y no puedes ir a todo. Cuando eres una early startup, tienes un budget mínimo, tienes que tener foco y saber a quién vas, ¿no? ¿Y por qué pasó eso? ¿Quién decidía sobre esos mensajes? Los founders. Ok. Los fundadores que tampoco eran expertos en marketing. No, ninguno era experto en marketing. Pero no es tan raro. Yo tengo un cliente que lo aprecio muchísimo, que acaban de empezar con nosotros, donde el founder, que es un poco técnico, pero lleva al tema de marketing, porque, en fin, el marketing es fácil, sí, según ellos, ¿no? Sí. Y le pasaba eso. Tienen una landing, es que lo lees, tanto en español como en inglés, es que no tienes ni idea a qué se estás dedican. vendiendo, ¿verdad? Sí. Entonces nos pasó eso, que vinieron, nosotros hacemos anuncios de YouTube, vinieron y nos dijeron literalmente, ostras, es la primera vez que alguien ha hecho un guión que explica a lo que nos dedicamos. Claro, sí. De hecho, eso fue uno de los primeros trabajos, fue reunirnos todos y definir entre todos quién era nuestro cliente ideal y cómo lo hicimos. Primero bajando cuáles eran las features de producto, ¿no? Vale. Cómo se había construido ese producto y en quién se habían inspirado. Y después definiendo un poco cuáles eran los dolores de ese buyer persona y a quién les estábamos solventando más la papeleta, ¿no? Vale. Cuando definimos el Ideal Customer Profile, pudimos llegar a una propuesta de valor concisa, clara y enfocada en equipos de venta. Alejandra, tú como tienes un montón de experiencia, te vamos a usar un poquito aquí para explicar algunos conceptos, ¿vale? Porque estás hablando de Ideal Customer Profile. Que es lo mismo que tu cliente ideal. Sí, es tu cliente ideal. Que no es lo mismo que el buyer persona. Eso es. Oh, pues mira, es un buen punto. Cuéntame un poco, con algún ejemplo, si puedes, cómo determinar cuál es tu cliente ideal. Vale. Cuando hablamos de cliente ideal, yo ahora mismo parto del contexto de un marketing B2B, de SaaS o empresas que venden a otras empresas, ¿no? El cliente ideal es distinto al buyer persona porque el buyer persona se enmarca dentro de un contexto que forma parte de un tipo de empresa, de unas determinadas dimensiones, una determinada vertical, de una determinada geolocalización, que está rodeada de una casuística X, ¿no? Este término es súper relevante porque nos da foco. Nos da foco y hay que definirlo desde el principio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues yo siempre lo hago con el equipo interno porque son ellos quienes han creado el producto y saben para quién lo crearon, entiendo que partimos de una base de que saben para quién crearon su producto, ¿no? Entonces hacemos un workshop que se basa en los mapas de empatía, que no sé si los conoces, pero al final es poner al buyer persona, aquí sí, el buyer persona en el centro, que el buyer persona, por ejemplo, puede ser un director de recursos humanos, ¿vale? Y empezamos preguntando, ¿quién es? ¿Quién es esta persona? ¿Es mujer? ¿Es hombre? ¿Qué edad tiene más o menos? ¿Cuál es su rol en la empresa? ¿Es manager? ¿Es director? ¿Es VP? ¿Qué poder de decisión tiene? ¿Quién es? ¿No? Después, ¿qué hace en su día a día? ¿A qué dedica su día a día? ¿Cuáles son sus tareas diarias? ¿Qué le quita tiempo? ¿Qué no? ¿Qué oye en su día a día? ¿Qué está oyendo de otras personas que hacen su trabajo? ¿No?
o qué dice él cuando tú le vas a vender un producto, qué es lo que escuchas que dice. También qué siente, qué piensa, este tipo de tal. Y luego analizamos también esos dolores y gains, o pains and gains, que los pains sí que tienen que ver con el producto en sí, ¿no? Eso es. Sí, nosotros hacemos un proceso muy parecido para hacer los guiones. Y lo que nos funciona muy bien es poder hablar directamente con gente, no tanto directivos, sino, por ejemplo, de venta o de atención al cliente. Y literalmente les preguntamos que nos digan en propias palabras de sus clientes. Yo también les digo eso. Sí. Oye, cuéntame, tal. Y luego los guiones que estamos haciendo muchas veces son estas palabras, porque ya todas las conversaciones quedan transcritas y tal. Sí. Y los guiones muchas veces son las palabras textuales que expresan sus clientes. Claro. Y dicen, ostras, pues... Y funciona muy bien esto. Y yo, sí, claro, es que son tus clientes. Claro. Pero no se les ocurre muchas veces. Siempre tengo la sensación que los clientes al final, como están tan metidos, lo complican todo. Es que creo que en marketing es necesaria esa empatía, por eso se llaman mapas de empatía, ¿no? Te tienes que poner en el lugar de ese comprador y entender qué es lo que le afecta, ¿no? ¿Por qué se va a gastar $20,000 en una suscripción anual? Sí, claro. ¿No? Sus motivaciones, sus miedos, oye, ¿por qué han fracasado antes? Intentan resolver el problema. Pues mira, primera cosa que tenemos en común. Muy bien. Que vamos a tener bastante más. Ok, entonces, les metes todo a las personas, cada uno habla un poco desde su punto de vista y al final determináis, oye, pues mira, nosotros pensábamos que vendíamos para pero realmente que el que más dinero nos da es otro tipo de cliente y encima que lo que valora más de nuestro producto es esto. Sí. Vale. Usamos matrices también para priorizar, ¿no? Vale. ¿Cuál es el ciclo? O sea, por ejemplo, en B2B, ¿no? Es súper importante el pipeline, que ventas tenga su pipeline sano, ¿no? Y ¿Qué es un pipeline? Un pipeline es tu embudo de ventas. Sí. Es los leads que han caído, esas oportunidades de venta, que supongo que a ti te pasará, que me pasa a mí también, es de 10 potenciales clientes, cierras 3, ¿no? A mí un poco más. Sí, bueno, esta es la casuística de un SaaS, sí. ¿no? Ah, es un 33% sí. De más nuestros o menos. clientes, sí. Sí, pero de esos 10 clientes cierras 3, tienes que tener esos 10 clientes en pipeline. Eso es. Porque si no, no vas a cerrar. Claro. Y si necesitas cerrar 6, tienes que tener 20. Correcto. ¿Y qué tamaño tienen que tener esas empresas para que puedas cerrar a tiempo? Eso ¿no? es. ¿Cuál es el sales cycle? Entonces, una matriz de priorización puede ser el sales cycle. Vale. ¿No? Necesito un volumen grande de SMBs, de mediana y pequeña empresa, y voy a captar 2 grandes porque el ciclo de ventas es de 6 meses. Vale, ok. Entonces entiendo que para crecer necesitas tener como una predicción. Sabes que, oye, necesito 10 clientes. Pues para tener 10 clientes, echa los números. Necesitas 30 reuniones de venta, ya con gente más cualificada. ¿Cuánto necesitas para eso? Pues 100 leads. Bueno, pues necesitamos 100 leads al mes, a lo mejor, ¿no? Y ya puedes ir pensando un poco más en la estrategia. Puedes hacer el forecast, puedes hacer el marketing budget, puedes hacer el organigrama que vas a necesitar, puedes hacer muchísimas cosas y son decisiones súper relevantes que se tienen que tomar casi al principio. Sí. Y que si no te sientas a hacerlas, no las vas a hacer bien. Sí, bueno, yo entiendo un poco también que al principio tienes como 1000 prioridades. Y si no sabes de esto, o sea, si yo te pido que me programes un SaaS, pues tampoco vas a saber tú mucho. Claro, Ni yo tampoco. Por eso contratamos gente experta, ¿no? Y si son programadores o no son expertos en marketing, a lo mejor se piensan que sí, que es fácil porque, mira, copio ese mensaje, hago esto, y luego al final lo que pasa es, cuando vas a necesitar crecer, es que no vas a tener ninguna base sólida para el crecimiento. Claro. No vas a poder, que tu marca todavía no está, tienes diferentes clientes que te piden diferentes cosas, y cuando echas dinero para escalar, solo se te multiplican los problemas. Ya, es verdad. Y bueno, has dicho una cosa que es súper relevante, que hablas del diseño de producto, ¿no? Que al final los founders pues tienen esa prioridad de diseño de producto. Pero ¿cuán importante es el product marketing antes de diseñar el producto, ¿no? O incluso cuando tú sabes quién es tu cliente, diseñas de una forma distinta, porque sabes sus flujos, sus costumbres, su forma de interactuar con una herramienta o con la herramienta del competidor, cómo está acostumbrado también. Sí.
Entonces también es importante ese product marketing al principio. Vale, pues me imagino, alguien está empezando a trabajar con vosotras, que sois casi todas chicas. La primera fase es, vale, pues vamos a entender muy bien qué es lo que está pasando a nivel de clientes, a nivel de cuál es vuestro cliente ideal, que a lo mejor no es el que tenéis ahora mismo. Un ejemplo, oye, tenemos 100 clientes, vale, perfecto. Y resulta que los 10 clientes les dan más dinero que otros 90, ¿no? Eso puede pasar en algunos casos, ¿no? Sí. Entonces, oye, ¿tú no has pensado que tu cliente ideal es este? ¿Uno de 10? Sí. Y muchas veces nos pasa que con el número se nos nubla la cabeza, ¿no? Entonces vosotros venís a esclarecer todo este proceso y cuáles, digamos, son como los siguientes pasos una vez que alguien sabe cuál es su cliente ideal. Pues definir la estrategia de marketing desde el principio. Vale. O sea, redefines, sientas las bases, defines los objetivos de ventas y vas a por ellos, básicamente. O sea, yo lo que hago es, una vez defino el cliente ideal, redefino la propuesta de valor, una propuesta de valor que no esté en un... Y odio hablar así porque siempre hablamos como en inglés, pero ¿sabes? El concepto de Red Ocean y Blue Ocean en los productos ocurre mucho, que al final te crees que estás compitiendo en un mercado que está poco saturado y de repente hay 50 con la misma propuesta de valor que es la tuya, que es la de una herramienta para vender más. Sí, ¿no? sí. Entonces, necesitas redefinir eso para destacar. O si no vas a redefinir tu propuesta de marketing, vas a redefinir tu producto para que esté en un Blue Ocean que requiere otra estrategia de marketing completamente distinta. Porque cuando estás en ese océano azul, que es poco competitivo, es tan poco conocido que tu estrategia de marketing se basa en la educación. Eso es. Me encanta ese ejemplo porque me pasa mucho a mis clientes que están en un nicho tan nicho que su mayor problema es que no tienen esa demanda y tienen que generar demanda. Claro. Vale, luego podemos hablar de esto. Y también creo que para entender ese concepto de océano azul, océano rojo, la verdad que yo lo aprendí porque me lo dice mucho. Es que tú estás en un océano azul. Digo, a ver, explícame. Y digo, claro, es que si piensas ahora mismo como las empresas, como las marcas están gastando dinero online en canales de pago, pues casi todo el mundo está compitiendo en Instagram o en Meta, ¿no? En general. Y hay 1000 media buyers, 1000 personas, porque es relativamente fácil hacerte un anuncio con el móvil y tal. Yo estoy en YouTube, que no hay apenas nadie. O sea, la gente que gasta una millonada en YouTube hacen anuncios regular, digamos, ¿no? Y nos pasa muchas veces. Viene un cliente y simplemente por no haber competencia, es que los resultados son muy buenos simplemente por matemáticas. O sea, donde no hay competencia, todo es más barato. Lo único que es que cuesta saber cómo hacerlo, ¿no? Esa quizás es la diferencia, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso a nuestros clientes. Por ejemplo, tiene un producto muy nicho, muy bueno. A lo mejor lo que nos pasa mucho aquí en España, que son personas o empresas muy hábiles que a lo mejor están pegándose con un grande. Por ejemplo, Akumba Mail, que se está pegando con MailChimp. Akumba Mail es nuestro cliente. Eso no es exactamente el caso de que no tienen... que nadie busca email marketing, sino sus competidores son tan grandes que no pueden competir con ellos cara a cara. Claro. Porque un MailChimp que no sé cuánto, levantado no sé cuántos mil millones, tiene el mercado básicamente inundado. Claro. Ellos tienen que ir por otro lado. Por ejemplo, YouTube les ha funcionado en ese caso. Pero otro cliente, por ejemplo... ¿Y cuál ha sido su propuesta de valor diferencial? Que tienen... ¿Sabes cuál? La de Akumba Mail. Sí. ¿Cuál dirías, conociéndoles un poco? Pues que son más económicos. No. Que tienen alguien que te va a coger el teléfono cuando tienes un problema. Porque ninguno de sus competidores lo hace. Ellos tienen unas oficinas aquí en España, tienen gente trabajando. No solo que te cogen el teléfono cuando tú, por ejemplo, imagínate, mandas una campaña grande, que ellos mandan cientos de millones de emails al día, pero hay razones técnicas que hay algo falla, ¿no? Sí. Y dices, ostras, yo tengo ventas, no sé qué, una oferta que me va a expirar porque tengo un fallo técnico. Llamas a MailChimp y ya sabes quién te va a atender.
Un bot. un robot. Entonces no hay forma. Ellos te lo cogen, miran, chequean, dicen tal. O sea, el customer success. Esa es la clave. Porque ya no se trata tampoco de pagar 10 euros más o 10 euros menos a una suscripción, sino simplemente tener la tranquilidad. Si no sé cómo hay algo, lo miro. Qué guay. Entonces, eso son un poco como las estrategias, ¿no? No es lo mismo que estés compitiendo y te estás pegando con gente grande. Ajá. Ahí vas a necesitar dinero probablemente. Que estás en un nicho muy nicho y hay mucha gente que necesita tu producto, pero todavía no saben que existes, ¿no? Exacto. Vale, entonces, ¿cuál te gustaría, qué escenario te gustaría explicar vuestra como recomendación? ¿Azul o blanco? O sea, azul o rojo. Me gustaría explicar el rojo. Creo que es Venga. más complejo. Sí. Porque al final no solamente, o sea, te pegas con los grandes y tienes que encontrar una propuesta lo suficientemente atractiva para que no quieran utilizar el grande, que normalmente, en muchos casos, es precio, ¿no? Sí. En muchos casos. Porque no utilizas un Salesforce o un HubSpot porque tienes un Pipedrive que es más barato. Sí. ¿No? Sí. Muchas veces es el precio, pero no siempre. Entonces, lo que puedes hacer es ir al nicho con tu producto. Vale. Un producto que está, que está compitiendo con otros muy, muy grandes, pero le das ese extra más, ¿no? Te puedo contar la casuística de si volvemos al ejemplo de este SaaS que se utiliza para vender más, que no quiero decir el nombre de cliente, pero al final estaba compitiendo imagínate, con muchísimos note-takers, que hoy en día que incluso son gratuitos. Sí. ¿No? Pero vamos al nicho, ¿no? Voy a venderte este note-taker solamente para equipos de ventas que quieren vender más. ¿Y cómo lo hacen? Pues es que mi note-taker se va a integrar directamente con el CRM y te va a dar notas y te va a dar un email escrito para tu cliente para que no lo tengas que hacer. Eso lo quiero. Esta semana estoy implementando algo así. Vale, pues luego te lo paso. Y lo que dices es que hay 7. Tenía que preguntar a la misma inteligencia artificial que me haga comparativa. Exacto. Pero hay algunos que sí que merece pagar ese extra o pagar ese precio porque te da algo más. Entonces, cuando estás compitiendo en un Red Ocean, tienes que redefinir tu propuesta de valor para que le sirva a tu nicho. Yo creo que lo he visto en tu post. Creo que era como algo tipo, ¿qué prefieres, brand o demand? Algo así. Y contabas eso, que los patrones de elección de herramientas han cambiado drásticamente, ¿no? Sí. Que ya no es eso de me pongo en Google y el primer anuncio que me sale y lo compro. Lo primero es que ya cada vez hay gente que menos busca en Google y los resultados de Google tampoco es que sean ya demasiado buenos. Claro. La gente si tiene que hacer algo así, tomar una decisión de esta, o supongo que lo que hago yo, ir a chat, GPT, Gemini o lo que sea, y ir preguntando para mí. O sea, yo no quiero ir a Google que me manden un listado de 10 herramientas y arriba el que tiene más afiliado. Claro. No, porque eso ya lo sabemos cómo funciona. Sí. Eso ya es una basura que no tiene vuelta atrás. O te vas a YouTube, porque en YouTube, en general, si hay un buen vídeo, es que alguien se ha pegado un curro de haber investigado, dar su punto de vista y tal. Y entonces me parece como estas dos únicas opciones para investigar, ¿no? Sí. Creo que comentaste algo parecido, ¿no? Sí. O sea, creo que al final generar esa confianza es clave. Y tienes que hacerlo pues, en determinados canales, hay muchos. Creo que YouTube es uno de ellos. Creo que trabajar testimoniales que realmente digan que vendes lo que estás vendiendo, que es que vas a vender más, que lo diga un externo, eso cala de otra manera, ¿no? Entonces creo que cuando estás compitiendo tanto, no solamente tu voz la que importa como producto o como marca, sino lo que dicen los demás de ti. Y hay que trabajar toda esa parte
conversacional, de reseñas, de un montón de cosas. Claro, ¿dónde se toma la decisión, no? Efectivamente. ¿Con quién tomas? O sea, tú cuando tienes que tomar una decisión importante, ¿la tomas solo o le preguntas a alguien? Claro, es eso. Vas preguntando por ahí y en este caso ahora mismo son foros, son las redes, pero sobre todo Pero y luego si además... las reseñas. Y si tienes, efectivamente, si tienes la casualidad de que te topas con esa web y en esa web ves testimoniales reales, casos de éxito que te cuentan lo que han conseguido implementando esa herramienta. Sí, al final sabes qué ocurre en esto. Al menos yo estoy metido en algunos grupos de estos de CMOs que son gente maravillosa y de las empresas que, bueno, tú has trabajado, yo he trabajado, y al final si alguien va a tomar algún tipo de esa decisión, oye, ¿quién ha utilizado esto? ¿O quién me recomienda eso? Eso es verdad. Al final es así. Eso es verdad. Porque también es como ya una cosa, ya cuando estás en un nivel de una startup con cierto requerimiento, a ti no te vale una opinión de a lo mejor alguien que está empezando o de una multinacional. Es que son diferentes tiers, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, por eso estamos haciendo ese podcast, fíjate. Porque aquí al final pues viene mucha gente de marketing y hablamos de estos temas que aunque uses palabras inglesas, yo lo estoy intentando simplificar para gente un poco más joven que quiera aprender, pero de verdad que eso lo consume pues, los directores de marketing y porque hay muy pocos sitios donde realmente se pueda hablar o entrar en un detalle en ese tipo de estrategias, que al final es bastante oro, ¿no? Y como todo se posiciona de alguna forma, pues al final si alguien va a buscar eso, lo va a encontrar. Y también cuando has dicho es un poco oro, es verdad que existe una percepción que un fractional CMO o un director de marketing trabaja muy a alto nivel. Y para mí definir un cliente ideal o una propuesta de valor, sí, es alto nivel porque no es un trabajo fácil, pero es un básico, ¿sabes? Básico que debes de tener si no quieres formar parte de la estadística de 9 de cada 10 empresas que fracasan. Efectivamente. Sí. Sí, porque o si quieres tener un rumbo real, o sea, una dirección que seguir. Sí, porque es curioso, ¿no? Porque casi ninguna empresa ha fracasado porque la tecnología era mala, simplemente porque no tenían clientes. Eso es. Y es muy raro que haya una empresa que tiene un montón de leads y no pueden vender porque tienen malos vendedores. Lo contrario sí que es verdad, que tienen vendedores que no tienen leads porque no tienen marketing y al final se van al garete porque es que no encuentran o product market fit o no encuentran canales de captación que asegure que entren estos clientes cada mes y que el negocio va rulando, ¿no? O lo más básico, que no han definido su producto pensando en su audiencia. Eso suele pasar. Pero al final con alguien de marketing van a aprender esa lección básicamente. Claro. Sí, sí, sí. Pero es una lección muy, muy inicial. Que es verdad que pues eso, muchísimas empresas incluyen a los equipos de revenue en etapas mucho más avanzadas. Vale. Ok, pues nada, vamos a hablar un poquito de esto. Explícame, ¿qué es Xstandard para la gente que no lo conoce, que es la mayoría? Vale, pues Xstandard es una empresa que ofrece servicios de fractional CMO a otras empresas que venden servicios o que venden productos a otras empresas. ¿Qué quiere decir? Que nuestra especialidad es el marketing B2B. ¿Y por qué surge una empresa de fractional CMOs en B2B marketing? Porque son muy difíciles de encontrar buenos directores de marketing en B2B. Sí, en general, buenas agencias, gente que conozca eso. Vale, pero tú para llegar a ser CMO de muchas empresas, primero tienes que ser CMO de algunas. ¿Podrías contar un poco la etapa? Bueno, yo era la directora de Paid Media en Cabify for Business. Y bueno, ahí realmente toqué todo. ¿Por qué? Porque es verdad que desde el desconocimiento se establecieron los roles de directores de Paid Media por audiencias, ¿no? Riders, drivers, B2B.
sin tener en cuenta que el B2B, el paid media solo, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, yo entro en este rol, pero es verdad que desarrollo un montón de estrategias y muevo muchas palancas para que tuviera un enfoque más global, ¿no? Ujú. Y cuando salgo de Cabify, inicio mi trayectoria en Erudit, que es una early startup. ¿A qué se Y dedican? Porque Cabify creo que lo conocen todo el mundo a esas alturas. ¿Y Erudit, has dicho? Erudit, 2021, Ok, maravilloso IA, año. IA para recursos humanos. Estamos hablando de IA cuando no estaba ChatGPT. Ujú. Sí que Cuando, estaba, pero estaba abajo. sí, pero nadie lo conocía. Mm. Estábamos entrenando los modelos, los entrenábamos. Mm. O sea, era a ese nivel. Ostras. Sí, 2021, o sea que esto explotó, me imagino. sí, ¿Y tú fuiste la directora de marketing de esa empresa? sí, Ok. sí. Y vendíamos pues un software que ayudaba a medir el burnout, retention rate, un montón de métricas súper importantes para cualquier empresa. El target era Estados Unidos, porque es verdad que en Europa detectamos que había unas ciertas barreras de privacidad que no dejaban que esto se midiese, ¿no? Y de Ujú. hecho en algunos lugares tipo Alemania pues era hasta ilegal. Entonces entramos en Estados Unidos y este es nuestro principal target. Y bueno, pues ya sabes todo lo que se hace en marketing para Estados Unidos, un mercado muy, muy competitivo, Mm. con altos CPLs, altas, bueno, cosas por clic, Sí, que muy, muy los clics a caro, 30 euros, $30 no son raros. en una early startup. Mm. Entonces, pues todos los retos que eso supone. Iniciamos una campaña muy, muy importante de educación porque no se sabía lo que era la IA. Ujú. Sí, es curioso, Entonces, otra cosa que tenemos en común, porque yo trabajé como director de marketing en Smartick. ujú, Y en Smartick decíamos que era, pero ya como hace 10 años, que era al final una empresa de matemáticas para niños. Es decir, los sí, niños se conectaban 15 minutitos al día y hacían sus sumas, sus restas, sus multiplicaciones. ujú, Pero ahí lo curioso en Smartick que, que los niños avanzan muy rápido, pero muy rápido. O sea, en 3 meses a lo mejor podías saltarte un año de escuela. qué fuerte. Sí, sí, sí. Venían, de hecho, muchos niños que iban como retrasados un año, 2 años, con respecto al cole, venían y en 4 o 5 meses estaban por delante. ¿Por qué? Pues porque cada vez que respondían se metían un montón de cosas y cada ejercicio siguiente era diseñado para ellos. De tal forma que iban como siempre como a un ritmo um, muy, muy alto. O sea, muy alto para evitar la frustración. Entonces siempre estaban como aprendiendo cada vez más rápido. Ujú. Entonces, mientras más lo hacían, el algoritmo más aprendía sobre ellos. Entonces, más cosas nuevas les enchufaba. Por eso, por ejemplo, podían saltarse tan rápido las Las etapas, cosas. ¿no? Y entonces siempre lo decíamos, ¿no? Que era como IA. Yo me acuerdo que en 2017, sí, es que al final Era el tiene machine IA. learning. Sí, pero claro, ahí era como la duda y batallas, ¿no? Entre departamento de tecnología y departamento de marketing. ¿Cómo llamarlo para que la gente lo entienda? Y me acuerdo, en 2017 decíamos que inteligencia artificial en matemáticas, ¿Lo llamabais data science o lo sí, llamabais? algo así, Sí, ¿no? Y bueno, pues otra cosa que tenemos en común, que hacíamos cosas de IA sí. realmente cuando todavía no era conocido, nadie sabía eso. Exacto, en un blue ocean total. Hmm. Sí, sí, curioso. Pero ¿qué pasó entonces? Porque te ubico en 2021 y estás aquí. ¿Cuándo nació Xstandard y por qué? Xtandar nace en 2023 a raíz de, bueno, me convierto en mamá de Pau y me doy cuenta de que las exigencias que tenía la startup no casaban con el modelo de vida que quería vivir, ¿no? Y al final es verdad que todo este mundo o esta mentira, ¿no?, que te venden de la conciliación
Es real, o sea, es que es mentira. No existe conciliación para mujeres y hombres que quieren seguir con su vida profesional o que quieren seguir teniendo una carrera profesional. Porque tener una carrera profesional hoy en día significa trabajar 40, 50 horas semanales y qué espacio te queda, ¿no? Para Sí. el cuidado de tu familia. Más los desplazamientos. Más todo lo que sea, más los viajes, más estar fuera. Entonces esto nace de una decisión pues muy visceral, de estar en un lugar donde no quería estar, pero a la vez sí que quería estar, ¿no? Recuerdo pues eso, lo que contaba, ¿no? De estar en Nueva York, acabamos de levantar una Serie A, pero estaba emocionada por estar allí y estar con el equipo, pero a la vez no quería estar allí, quería estar en mi casa y quería estar con mi bebé que tenía, nada, meses. Entonces pensé, bueno, si me voy de aquí, me van a penalizar, ¿no? O sea, se me acaba la vida profesional. Si yo decido no seguir la vida de la startup, que me queda, ¿no? Que renuncio a mi vida profesional. Entonces, bueno, yo ya sabía que existían estos roles de fractional porque trabajando para esta startup había 2 roles que habían ido entrando dentro de la compañía, que era el de Chief of Sales, el Chief of Revenue, era fractional, y la COO, la Chief Operational Officer, también era fractional. Eran roles de Estados Unidos, allí era común. Y pensé, si es que esto nos pasa también en España, ¿por qué no? ¿No? Entonces ahí surge esa idea y se empieza a gestar y empiezo a trabajar desde mi seguridad de que tenía un trabajo, empiezo a mover hilos. ¿Cuánto tiempo tardaste entre que nace tu niño, te reincorporas y dices, esto no puede ser? Bueno, eso fue casi inmediato. ¿Sí? Yo creo, sí, porque claro, me pilló. Yo volví a un viaje a Nueva York. 5 días, que me sacaba leche directamente ¿Fuiste con el baño. niño? No. O sea, yo tuve que dejar lactancia, por ejemplo. Una decisión tan por importante. Eso, por una... Sí, claro, porque tú tontería te vas trabajo. 5 días por trabajo, ya pierdes eso, ¿no? Pero bueno, que independientemente de eso, yo lo decido allí y allí empiezo a gestar la idea. También detectaba pues que podía haber un declive de ese boom de levantar una Serie A. No estaba casando a lo mejor con los resultados esperados y que podía acabar mal, ¿no? Entonces tomo la decisión allí. Es que recuerdo perfectamente tomar la decisión allí y volver, y ese lunes empecé a crear mi Notion, poner mis ideas en orden, hablar con antiguos jefes, antiguos colegas, y creo que a las 3 semanas o así tuve mi primer cliente. ¿Ah, sí? Qué bueno. Era una ex jefa mía de Cabify. Ajá. Qué bueno. Otra cosa que tenemos que en común, que también empecé con Notion, con todo ese proceso. Y claro, empezaste a ir pero se la comunicaste al... Me pedí una reducción del 25% Ajá. para poder tener esas horas. Y bueno, y la startup acaba más o menos en marzo. Sí, a mí me pasó también eso, que puedes pedir como una hora de disminución de la jornada por cuidado del menor o algo así, o de lactancia, alguna cosa de estas, y tampoco era muy bien visto, digamos. Yo me pedí una reducción, fueron muy flexibles con esto, y pedí trabajar 4 días a la semana, de 8 a 4 de la tarde. Entonces los viernes los podía dedicar a ¿Y llevaste así mucho tiempo con esas condiciones? 4 meses. 4 meses. Y ya, me solté. ¡Guau! ¡Qué rápido! Yo he tardado más. Pero claro, también ser padre no es lo mismo que ser madre. Por ejemplo, mi mujer con el primer parto lo ha pasado muy mal. Y por eso yo el primer día que volví al trabajo me llama llorando porque estaba en el baño intentando hacer pis y el niño llorando y claro, ya sabes que es un parto y un parto difícil es
Ya. no es ningún placer. Y yo inmediatamente digo, oye, mira, a mi jefe, yo necesito 1 hora menos porque tal. Y eso era todavía como desde la inconsciencia, Sí, porque no sabes lo que pasa. O sea, nace el niño y tú piensas, no, vamos a seguir. Que el niño se adapte a nosotros, ¿no? sí, Eso es lo que dicen los jóvenes. No, se va a adaptar ya verás cómo se va a adaptar. Cuando no duermes, cuando tienes claro. A vosotras se os cambia muchísimo el cuerpo, la cabeza, todo cambia. A nosotros, pues, casi todo disminuye menos los reflejos por alguna razón y pensamiento a largo plazo, por lo visto. Entonces, sí, claro, a nosotros nos pasa eso, a los hombres en general, ¿no? Y de tener un plan a largo plazo. Y eso es lo que me ocurrió a mí también. Digo, sí, mira, es que sí, porque se han dado algunas circunstancias de me tuve que hacer autónomo. Cuando me hago autónomo pasa pandemia, o incluso antes de la pandemia, empiezan a llegar clientes, porque lo que dices, o sea, gente que sepa de marketing en la era de despegue de online, sí, o sea, tú puedes elegir los proyectos, ¿no? sí, Entonces me pasó un poco también parecido. Y al final he ido reduciendo, digamos, dependencias de mi primer empleador a, pues eso, un cliente más. Y al final iba, creo que, una mañana a la oficina de cada semana. ya. Y ya está. O sea, y solo prestando ya un servicio de YouTube para poder solo trabajar con el tema de YouTube, porque es que no era posible, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces eso me parece guay, pero joder, te admiro porque has tomado la decisión y la has ejecutado tan rápido. Sí, tomé muchas decisiones durante ese tiempo. ¿Sí? Sí, me volví triatleta también, o sea, hice muchísimas cosas. Ostras. Sentí que, o sea, creo que sientes como un poco de vértigo cuando te conviertes en madre. Yo siento que soy una madre joven, tengo 37 años, em, pero sientes un poco de vértigo, ¿no? Porque si tu carrera va así y de repente tienes un bebé y dices, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Ya no puedo estar trabajando hasta las 9 de la noche. Ya no me puedo ir de copas con mis colegas Sí. un jueves. O ya no puedo, pues eso, dedicar el fin de semana a aprender sobre esta tecnología o sobre este software que me interesa. Porque Sí. tengo cosas que hacer. Y luego también esa perspectiva como muy feminista, que creo que ha tomado parte de todo este camino. Yeah. Yo venía trabajando ya con una psicóloga de perspectiva feminista sobre, pues eso, por qué sentimos culpa, ¿no? Las mujeres muchas veces cuando nos vamos a pasar un rato con nuestros amigos o cuando estamos tiempo a solas o dedicamos tiempo al deporte, cuando Sí. tenemos un niño a cargo, ¿no? O lo que sea. Pues toda esa perspectiva feminista fue muy, muy importante para sentirme capaz de poder emprender un negocio, sentirme capaz de tener tiempo para mí y de continuar haciendo deporte al nivel, no obviamente al nivel que lo hace mi novio, que él hace Ironmans, pero, ¿Sí? pero sí, bueno, es que es posible. sí que era importante que hubiera una equidad. Porque él también es un director y está en su momento Más de arriba. arriba, ¿no? Sí, es una decisión difícil de tomar, ¿eh? Porque claro, es lo que me decía, a mí en ese aspecto me ha ayudado mucho mi ex jefe, porque él trabajaba en Big Four, ¿sabes? Sí. Y de estas que cuando sales, por ejemplo, a las 7 de la tarde, tu jefe te mira así y dice, oye, ¿qué? Hoy te vas a tomar la tarde libre, ¿no? Entonces, de estas bromas, ¿no? Y además en España creo que es el país donde más tiempo se trabaja en esas empresas, pero de productividad nula. Y claro, él me decía, no, claro, es que cuando tienes niños es cuando más te putean. Porque ya en el trabajo tienes una responsabilidad, pero en familia también, ¿no? Entonces, cuando más puteado estás. Entonces me lo decía mucho, mucho, mucho. Y yo digo, joder, pero es que igual no tiene que ser así. Y claro, yo no quería repetir el ejemplo de... Me decía, no, yo... A ver, a mí me dejan salir a las 7, voy a casa, lavo los niños... ¿Y vuelvo? Y trabajo luego. Y digo, pero vamos a ver. ¿Qué es esto? Digo, ¿para qué? Sí, yo siempre creo que he tenido ahí un poco la idea clara
que una cosa es desarrollarte profesionalmente porque yo amo mi trabajo, me encanta lo que hago, me gusta. Y otra cosa es entender que el trabajo es un medio para vivir, es un medio. Creo que muy poca gente diría, no sé cuánta gente diría que trabajaría por 0 euros, ¿no? Sí, sí. Trabajamos por dinero. Entonces, trabajamos por dinero y también una cierta satisfacción personal que tiene el aprendizaje, el crecimiento, todo esto, ¿no? Pero vamos, yo no me pasaría 40 horas semanales por 0 euros. Y si existía la posibilidad de que ganara un sueldo decente, muy decente, trabajando menos, pues esa era la solución a la conciliación. Porque no se puede todo, ¿no? Es que es un melón un poco interesante porque tanto tú como yo al final tuvimos que tomar las decisiones, ¿no? Tú vuelves a la startup donde te exigen mucho y dices, no me queda tiempo, no me queda espacio para mi vida. A mí, cuando nace el primer niño, pues me hago autónomo. Cuando nace el segundo niño, yo estaba un poco como, con 3 o 4 clientes. Y yo, es que era imposible porque tenía tantos frentes abiertos, me llamaban a todas horas. Nace mi segundo niño. Yo ya de autónomo, es decir, ¿cuántos días tienen los autónomos de baja paternal? Lo que te aguanta el presupuesto o lo que tengas en el banco, porque es así. Sí. Porque yo creo que incluso solo pedirlo es un lío de... Yo no sé cómo es eso, porque te lo han dicho tan complicado aposta. En fin, que digo, mira, aquí tengo que tomar la decisión porque 2 niños pequeños ya no es uno. Sí. Y me tengo que elegir algo que me dé como mejores resultados y que yo aproveche más mi conocimiento. Idealmente algo que da resultados, muy buenos resultados o resultados visibles muy rápido, donde el cliente no sabe nada, entonces no se mete demasiado, donde yo puedo deshacer a mi gusto, porque, en fin, siempre pensando en el mejor, o sea, caso para el cliente, pero el cliente no tiene que decidir o no tiene que aprobar todas las cosas. Claro. Y en eso fue YouTube Ads, precisamente ese océano azul, que nadie lo conocía, que nadie tenía ni idea. Sin embargo, cualquier campaña que lanzamos performaba de mejor forma, ¿no? Y tenía muchísima suerte porque cada cliente que entró conseguían buenos resultados. Y confiaba también. Claro. Pero esa fue la decisión y para mí eso fue para tener tiempo a sacar a mis niños del cole. O sea, y ya Esa está. fue tu decisión. Sí. No era otra. Y lo veo muy difícil, la gente que no se puede permitir ese tipo de decisión, porque a lo mejor su trabajo no es, digamos, no sé si exclusivo es la palabra, pero o requerido quizás, ¿no? Que se requiere tanto, porque si tienes una profesión más normal, pues es difícil conseguir ese apalancamiento, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, tú has dicho que elegiste YouTube Ads para no tener que hablar tanto con clientes, una de las cosas que más tiempo te lleva, ¿no? En mi caso, es verdad que ese contacto existe y es como muy, muy cercano, pero elegí el Fractional CMO y creo que elegí hacer una empresa de ello y no ser freelance, que es lo que podría haber sido una Fractional CMO al uso, porque siento que no quería perder esa posibilidad de seguir aprendiendo de otras personas. Ajá. Y creo que en marketing, sobre todo en estrategia, es necesario total. rodearte. Entonces, ¿por qué Xtandar es de Fractional CMO Company y no es Alejandra Lorente como freelance? Es porque sentía la necesidad de, en ese determinado tiempo que te voy a ofrecer, que es limitado, te voy a dar la mejor calidad. Y te voy a dar el mejor conocimiento, porque si yo no tengo conocimiento en esa vertical, lo va a tener Ixone, lo va a tener Irene, lo va a tener Vicky o lo va a tener Rubén. Y es importante, creo que es importante llegar en el momento dado, porque lo que te están comprando es tiempo. Están comprando ir más rápido. Siempre estamos comprando tiempo.
¿no? Pero en el caso de un fractional CMO, compras acelera esto. ¿Y cómo acelero esto? Con un conocimiento súper exhaustivo del mercado, de la vertical, de muchas cosas. Sí. Y yo no lo sé todo. Yo tengo muchísima experiencia en movilidad, tengo muchísima experiencia en SaaS, tengo muchísima experiencia en fintech, pero a lo mejor pues no tengo tantísima experiencia en un software de customer service, o no tengo tantísima experiencia en herramientas para ventas. Entonces, Vale. bueno. Entonces, ¿cómo eliges, digamos, tus colaboradores? ¿Cómo le llamas a las personas que forman parte de vuestro grupo? Porque tampoco son empleados, porque normalmente... Hay empleados y hay ¿Sí? fractionals. Hay un equipo de fractionals, CMOs, que algunos están en activo en sus trabajos y tienen ese rol de pluriactividad y les encanta porque les ayuda a salir un poco de su rutina, ¿no? Coger un cliente nuevo es como, llevo 8 años haciendo lo mismo, voy a hacer algo similar, pero es completamente distinto, ¿no? Y les motiva y les viene bien. Y luego está el rol de una persona que ya es fractional, porque ya existen esos directores de marketing, que es verdad que son un poco unicornios y están un poco escondidos, pero también está ese rol, ¿no? de esas personas. Entonces, cuando entran a formar parte de Xtandard, entran a formar parte de todos los procesos que tiene Xtandard, ¿no? Nosotros tenemos una forma de hacer el go-to-market, o una forma de hacer el escalado, una forma de mejorar las estrategias de revenue existentes, que creo que las hemos probado ya, que funcionan y que son operativas, ¿no? Entonces, les metemos en este loop de procesos nuestros, y sobre todo pivotamos mucho entre nosotros. O sea, no eres un freelance que estás solo, ¿sabes? Estás acompañado. Es que me parece alucinante porque, claro, vosotros sois personas con mucha experiencia de por sí, que habéis visto mucho mundo y habéis visto muchas situaciones. Sí. Y encima juntas unas cuantas personas de este estilo y hacéis como un aprendizaje de los clientes, y no de varios clientes cada uno. O sea, que el nivel de información que os llega del mercado, de las tendencias, de las herramientas, es bastante exponencial, ¿no? Es exponencial. Y claro... Cumpliendo NDAs, ¿eh? Cumpliendo toda información de mercado. Sí, eso por supuesto. Pero... o sea, a mí me encanta... O sea, a ver, a mí muchas veces me pasa, porque yo tengo como dos vertientes muy fuertes, que es la educación, que son, yo qué sé, The Founders, The Power MBA, algunos clientes de este estilo que son o fueron. Entonces tengo como varios clientes ahí, y otro, SaaS. Sí. Entonces, muchas veces me doy cuenta de que la gente quiere hablar conmigo. YouTube Ads está muy bien, pero al final me preguntan cosas, y son directores de marketing, me preguntan cosas y dice, claro, es que ellos se dan cuenta que yo veo a lo mejor 10 o 15 empresas parecidas, y sé qué es lo que funciona a cada una. Entonces me piden consejos, digamos, si se los puedo dar, o una opinión. Entonces entiendo... O sea, te sientes bien porque digo, hostia, pues sí, es verdad, que le puedo ayudar, y vosotras os dedicáis a eso todos los días. O sea, me parece y de hecho, esto que acabas de sacar es súper interesante, porque no servimos solamente para early startups, ¿no? Que no tienen un CMO. Servimos para todo el ciclo de una empresa, ¿no? Una early startup, obviamente, un fractional CMO te va a dar esa estructura, ese conocimiento que necesitas. Y si tú no tienes equipo, que lo que hacemos en Xtandard es, no tienes equipo, nosotros vamos a llevarte un equipo que te va a ejecutar esa estrategia. No se va a quedar una estrategia en el aire. Eso no va a ocurrir. Claro. Si ya tienes un equipo, pero es un equipo muy junior, ese CMO le va a dar el norte y va a determinar ese roadmap, va a determinar las tareas que va a hacer cada persona, va a determinar ese scope de trabajo que van a tener. Y les va a dirigir. Y los becarios o las juniors que van a alucinar, literalmente. Exacto. Porque dices, claro, es que pasamos de no saber nada, y un día dice una cosa... De que lo que me ha dicho el CEO y tal... Sí. Y viene una persona y dice, no, a ver, tú mira ese tutorial, tú mira este tutorial, hacemos esto, recabar información, y por fin como tiene un rumbo, ¿no? Eso es. Eso en las earlys. Luego en las scale-ups
Ya ocurre que ya hay un equipo de marketing, pero ¿qué pasa en las scale-ups? Tú cuando quieres escalar muy rápido, metes mucha fuerza de trabajo, mucho equipo, y seguramente sea un equipo que no es el más senior. Es un equipo más o menos mucho, pero es junior. Sí, porque ven... Claro, ya hay desorden. Sí. Imagínate, gastan 50.000 euros en paid y pasan $500,000. Claro, quemas puentes, pero rápidamente. Y todo lo que funciona a 50, eso lo hablé mucho con Nacho de Power, precisamente, director. Y dice, claro, es que no es lo mismo cuando nosotros gastamos 100.000 euros al mes, pues llegamos a gente como más o menos afín. Pero claro, la capa de esta cebolla de 200 a 300 es muy distinta. Es gente que no son nada parecidas, que los tenemos que hablar como en otro idioma, que el mensaje que funciona para los primeros no resuena para el otro. Sí. Y claro, hay muy poca gente que se da cuenta de ello, ¿no? Sí. Que la complejidad, cuando gastas y cuando creces, entonces tienes que simplificar casi todo. Sí. Y claro, y lo mismo con los procesos. En Cabify, por ejemplo, también ocurrió pues en ese momento de escalado ahí brutal que estamos en Cabify for Business, que es captar empresas, modelo tradicional, formulario, lead, contacto. Cuando quieres crecer rápido, ¿qué haces? Un proceso de creación de cuenta rápida, ¿no? Crea tu propia cuenta, eres autónomo, haz tu propia cuenta. Yeah. Ese target habla un idioma completamente distinto al que habla un Telefónica, un KPMG, ¿sabes? Entonces, ahí necesitas una figura que te diga, vamos a ver, siéntate, chiquillo, que esto no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, esto pasa en las scale-ups, que las scale-ups crecen ahí a volumen, pero necesitan un norte y sobre todo en B2B necesitan hablar con ventas. No se trata de traer leads, se trata de traer clientes. Y tenemos que hablar los dos el mismo idioma, tenemos que ver los dos las mismas métricas. Es un tema interesante porque es como la típica discusión entre marketing y tecnología, que no hay Dios que se entienda. Pero luego la venta, a mí me parece increíble que a muchas empresas los de marketing echan culpa a los de venta porque no venden y los de ventas a marketing porque les traen leads de mierda, como dicen. Claro. Y ahí en un scale-up es un fractional CMO el que te dice, oye, mira, vamos a meter un perfil de RevOps para que todo esto tenga un poco de orden. Vamos a ordenar el CRM, vamos a redefinir los puestos de estas personas. Tenemos que pasar de esto a esto, nos podemos permitir este CAC. Necesitas estrategia. Y esto pasa en las scale-ups y luego en las late, las que ya son empresas maduras, que ya tienen su CMO interno, ya tienen a su equipo. ¿Qué pasa? Lo que me estás contando tú. Que hay veces que se acaban las ideas. ¿No? Sí. Tienes que seguir creciendo, pero ya lo he hecho todo. Necesito a alguien externo con quien pivotar. ¿Qué hacer? Sí, es interesante porque tenemos la perspectiva de el SEO ya no funciona. O esto lo hemos probado. Lo que pasó a la mayoría de mis clientes, es que hemos probado YouTube porque nos han dicho el tío de Google que probamos YouTube en su momento y no ha funcionado. A ver, Claro. a ver cómo lo has probado. Y eso pasa con todo, ¿no? Exacto. Con email, con lo que sea, con contenido orgánico. Sí. A mí eso me ha pasado con empresas maduras, empresas ya muy establecidas, que te dicen, es que ya no sé por dónde ir, o sea, ya no sé qué hacer. Pues casi siempre ya por nuevos clientes y desgraciadamente tienes que aprender a hablar su idioma. Eso es. Al menos desde mi experiencia, ¿no? Sí, y luego pues también esas late stage pues muchas veces tienen periodos de transición, de bajas de maternidad, de que tengo que, o me voy a dejar el trabajo. Esas transiciones también las puede cubrir un fractional. Buah. Oye, ¿y qué tipo de resultados tú sueñas cuando entra vuestra empresa, Xtandard, a, digamos, una empresa, una scale-up, digamos? ¿Qué es lo que para ti sería lo ideal que pasase? En cuanto a revenue, dices. Lo que tú ves. Bueno, yo mido los resultados por revenue, la verdad. O sea, que tú eres una de las pocas marketers de estas raras que mides realmente los resultados en dinero. Claro. Quiero decir, al final tú inviertes X para obtener X, ¿no?
tienes que apoyar Sí. a que ese revenue se produzca. Y para mí no se entiende marketing y ventas separado. De hecho, yo lo digo mucho, para mí es un equipo de revenue. Marketing y ventas somos uno y hay un sales enablement, somos uno. No se trata de que yo te estoy dando leads malos, ¿qué es eso? Ya. Te lo digo raro porque es que suele pasar. De hecho, la gente... porque yo tengo una agencia, pero no sabía que tenía una agencia hasta hace poco. De hecho, me tenía que hacer un curso de agencias porque yo funciono mucho más como director de marketing y en mi mente yo soy director de marketing y entro a hablar con alguien que es también director de marketing y le doy un servicio, pero en mi mente siempre es lo mismo. Oye, no vamos a hablar de cuántas vistas ha tenido ese vídeo o CTRs no, a ver, con leads y ventas. Las únicas cosas que vamos a hablar. Sí. Y me hace eso porque, claro, y ahora como estoy conociendo más empresas, más agencias, compañías y tal, me estoy dando cuenta que su punto de vista es como completamente distinto. Hacer todo lo difícil, complicado, hablar de métricas que no tienen ningún sentido y luego tratar de pasar muchas horas con el cliente. Y digo, joder, es que yo hago todo lo contrario. O sea, apenas nos vemos, traemos resultados y hablamos solamente de cosas importantes. Y cuando esas cosas importantes no se están dando, creo que es súper importante hacer ese paso atrás y decir, bueno, ¿cuáles son las métricas que están fallando? Claro. ¿Es el time to contact? ¿Es porque ventas no está contactando lo suficientemente rápido? Claro. ¿O es porque yo estoy trayendo un 50% de basura de leads? Claro, claro. Pero esa cosa, claro, yo no estoy, está mi equipo por debajo que mira todos los días estas cosas. Pero tú les has dicho que tiene que mirar esas cosas. Por supuesto, porque si no, no sale. O sea, obviamente, tienes 4, 5, 6 cosas que un anuncio puede funcionar o no, y si tienes 3 bien, uno falla, tienes que ver cómo arreglar uno. Sí. Pero eso no se lo hablo con el cliente. Claro. El cliente dice, oye, esta semana o este mes, ¿cuánto vamos a gastar? ¿50 o 60? Eso. Y cuéntame, ¿cómo van las ventas? Tal. O sea... Claro. Es que al final es relativamente sencillo. O sea, sí. La magia que haces tú, que lo tienes que saber hacer tú, pero no tienes que perder el tiempo al cliente. Y por eso son tan importantes los datos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo no invierto en paid si no hay un sistema de atribución claro. fino. O sea, sí invierto. No dejo de invertir, pero... Te iba a decir, entonces no inviertes. Entonces no inviertes porque el día de hoy... Sí invierto, pero sí que paso mucho tiempo con que el sistema de atribución funcione. Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con una empresa de jets privados cuyo ticket medio es de $20,000 el viaje. Bien. ¿Vale? Con lo cual se pueden permitir gastar en paid y traer leads, ¿no? Pero no estaban midiendo de dónde estaban viniendo esos leads y porque no les importaba, total. Lo estaban vendiendo. Entonces, claro. ¿no? Pero, ¿no quieres vender el doble? Necesito saber si los leads con los que estás vendiendo del doble vienen de Google, vienen de Organic o están viniendo de los influencers de social media. Porque es ahí donde voy a poner los huevos. Es total como la famosa frase de marketing, ¿no? Oye, sé que la mitad de mi dinero que gasto en marketing va a la basura. ¿Por qué? El problema es que no sé cuál es la mitad. Claro. ¿Cuál es esa mitad, no? Eso es como una frase famosa. Nos pasaba antes con tele y con cosas así. Sí. Y entonces, estamos en 2025, estamos grabando a finales de abril. Veo que estáis creciendo bastante, es decir, que el concepto está cuajando. O sea, ¿cómo te ves? O sea, ¿cómo llamaríamos? ¿Una empresa de fractional CMO estándar? ¿Cómo te ves en 4, 5, 6 años? Pues me veo como una empresa de fractional CMO y quizás con una capa un poco más extensa de buenos especialistas que ayuden a llevar esa estrategia a un punto pues súper alto, ¿no? Es verdad que tampoco veo a Xtandar como una empresa gigantesca, porque creo que sería pues perder un poco ese toque con la calidad, ¿no? que queremos ofrecer, ese contacto que necesitamos para el entendimiento. Pero sí, me veo llevando pues más clientes, con un equipo de fractionals súper formados y muy, muy especializados en su vertical y con los procesos, ¿no? Que creo que
creo que la gente que está con nosotros está muy contenta. Entonces, para mí eso es clave, porque es la razón por la que se crea Xtandar, ¿no? Esa conciliación y esa satisfacción personal y estar contento con tu tiempo, el tiempo que inviertes, con tu remuneración, con tu equipo. No sé, estar satisfecho. Estar satisfecho y no pensar que estás vendiendo tu vida al diablo porque estás echando 1000 horas. Pues nada, no vamos a no vamos a dar más vueltas sobre eso porque creo que hemos acabado en un momento muy, muy interesante. Creo que las personas que le gustaría conocerte, conocer vuestros servicios, pues pueden ir a vuestra página web o encontrarte en LinkedIn. Vamos a dejar las descripciones debajo. Y nada, Vale. muchísimas gracias por venir aquí. Gracias. Espero que te lo has pasado bien. Sí, muy bien. Muy y bien. gracias por compartir tanto. Igual. Chao. Gracias.